Un momento, por favor. Marley, Marley, ¿me estás escuchando? Marley. Bueno, vale. Listo. Bueno, sigamos. Listo. Seguimos con los diagramas de casos de uso. Entonces, ahora 8 días habíamos visto ya el flujo principal, habíamos visto el flujo alternativo y el flujo de sección. Miremos no guardar. Vamos a ver el flujo, el básico, el primario, el camino feliz, el que no tiene fallas, ¿listo? Es decir, este negrito que yo estoy señalando acá, este flujo negrito es cuando el desarrollo de tu aplicación no tiene ningún uso, ningún flujo alternativo o tiene un flujo de sección. Todo es el camino feliz, no tenés ningún problema. ¿Listo? Miremos el flujo, abrir el flujo alternativo. Entonces el flujo alternativo cumple el papel de complementar el escenario principal con fragmentos de flujo. Son condiciones de desvío al camino feliz. A veces es necesario ese flujo alternativo. Hay que hacer alguna tarea, alguna actividad, mientras esa actividad espera que tenga un resultado y vuelve al camino feliz. Y miremos el último flujo, el flujo de excepción. El flujo de sección, entonces, asociado a condiciones de sección. ¿Qué es una excepción? Es lo que yo les decía hace 8 días.
La excepción es una función predeterminada, una función que vos escribís en caso de que falle lo que tú estás haciendo. En programación decíamos que es una parte de código que se ejecuta cuando se da una falla y te saca del sistema. Sigamos. Ya, hace 8 días decíamos que el diagrama de casos de uso lo vamos a ver desde el punto de vista del sistema. Este rectángulo es el sistema y aquí hay una serie de casos de uso. Este actor estimula al sistema a través de un evento, se generan unos eventos, entonces el actor actúa a raíz de una respuesta que el sistema le da. Vimos que es un flujo activo, vimos los elementos de un caso de uso. Los elementos de un caso de uso, que está el actor, está el caso de uso que se representa con un símbolo y el verbo se escribe en infinitivo, pero puede tener un complemento, incluir cliente, pero este complemento puede tener más de una palabra. Otro elemento que forma un diagrama de caso 1 es las relaciones de asociación. Normalmente cuando está esta relación de asociación que no tiene ninguna punta de flecha, se hace desde el actor al caso de uso. El actor normalmente es una persona o cualquier cosa. Y cuando tiene esta relación que se llama relación de asociación, tiene una punta de flecha, entonces indica el flujo del diagrama de casos de uso. Abrir. No guardar. Vamos a explicar un poquito cuándo hay una relación extended y cuándo hay una relación include. ¿Listo? Miremos lo siguiente. Voy a explicar lo que es una relación extended y una relación include. No hay que confundir este extended con esa jerarquización que se hace en programación en Java. Para nada. Esto tiene otro significado. Miremos lo siguiente. Vamos a crear una cuenta de blog y vamos a crear una cuenta de wiki. Para crear una cuenta de blog está el administrador del sistema. Él tiene que crear esta cuenta de blog y tiene que crear una cuenta de wiki. Acordate que lo que estamos hablando desde el punto de vista del sistema, ¿correcto? Entonces, para poder crear una cuenta de blog, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una precondición. ¿Cuál es la precondición? Que esta persona que vamos a esta persona que le vamos a crear la cuenta de blog o le vamos a crear la cuenta de wiki, tiene que tener unas credenciales en la base de datos, ¿sí? Tiene que tener, pues, su nombre, la clave, tiene que tener el nombre, la cédula, tiene que estar en la base de datos de las credenciales para poder crearle esta cuenta. ¿Listo? Miremos lo siguiente. Para crearle la cuenta, para crearle la cuenta, nosotros tenemos que en este caso de uso voy a colocarle el nombre. El caso de uso es validar credenciales. Validar credenciales. ¿Listo? Entonces vamos a crearle la cuenta. Vamos a crearle la cuenta, entonces utilizamos este caso de uso, que es validar las credenciales. El extended se representa con una línea punteada y la palabra include, Pase a ver. Cuando nosotros hablamos de un caso de uso include, cuando nosotros hablamos de un caso de include,
es que ese caso de uso lo necesitamos del caso de uso base. Es como la continuidad del caso de uso base. Es la continuidad. Por ejemplo, ahorita cuando hagamos el diagrama de caso de uso de realizar la venta, cuando nosotros realizamos una venta, ¿cuál es el siguiente caso de uso que se necesita? Es facturar, es hacer la factura, ¿sí? Entonces, eso pasa con los casos de uso include. Los casos de uso include son unas líneas punteadas y el nombre include, ¿correcto? Es un caso de uso que es necesario, que es esencial, que es, que es básico, ¿sí? Que es obligatorio. Es como si nosotros estuviéramos haciendo un proceso 1, 2, 3, 4 y ese fuera el orden. Entonces primero va el 1, primero va el 2, después va el 3 y después va el 4. El include, eso es un include, ¿correcto? Ahora, nosotros para crear la cuenta del wiki, ¿qué tenemos que hacer? Pues necesitamos otro caso de uso que es validar la credencial para poder crear nosotros la cuenta de este wikero, digamos si existe esa palabra. Wikero, ¿cierto? Entonces, él necesita este caso de uso. Es decir, este caso de uso base necesita para poderlo desarrollar, para poder lograr su objetivo de un caso de uso que es validar esas credenciales. Es decir, si no validamos esas credenciales, pues nosotros no podemos crear esa cuenta de este joven wikero. ¿Listo? Otra cosa es que normalmente estos casos include son casos que son comunes a varios casos de uso, ¿correcto? Normalmente también lo podríamos expresar como casos de uso que son comunes a otros casos de uso, pero el más relevante es el que le acabo de decir. Un caso include es aquel, número uno, que viene del caso de uso base y que es necesario, mejor dicho, es importante hacerlo. Si no se hace, no se puede ejecutar el caso de uso base. Es como si este fuera 1 y este fuera 2. Si no ejecutamos el 2, obvio que no podemos crear la cuenta del wikero. Eso es un include. Es un caso de uso que viene de un caso de uso base, pero que es importante para poder nosotros crear el caso de uso base. Ahora, ¿qué es un extended? ¿Qué es un caso de uso extended? ¿Quién está por ahí? Perdón. Control Z. ¿Qué es un caso de uso extended? Bueno, pase a ver. Un caso de uso extended es un caso de uso alternativo. Es un caso de uso alternativo. No estoy hablando de flujo alternativo, es un caso de uso alternativo, es un caso de uso alternativo. No es obligatorio. Un caso de uso extended no es obligatorio. No exactamente es obligatorio. Vuelvo a repetir, no es obligatorio. Es decir, ¿cuál es el compromiso de este caso de uso? Pues de crear una cuenta a una persona en el wiki. ¿Listo? Y crearla. Simplemente hay que crear eso. ¿Qué pasa si no la podemos crear? Es decir, si no encontramos esas credenciales, pues no la podemos crear. Y no pasa nada, es decir, no pasa nada. Ahora, si tú quieres reportar esa falla, guardar esa falla, pues entonces tú la guardas en un caso de uso. Tú guardas esa información, dice el caso de uso fallar. ¿Listo? Eso es un extended, no es obligatorio. Entonces, también se representa en líneas punteadas, pero ojo a lo siguiente. Mira que en el include, esta línea punteada va del caso de uso base al caso de uso, al include, al caso de uso include. Pero cuando tú tienes un caso de uso extended, va del caso de uso extended a
a, a la clase de uso base. Es al revés, es al revés. ¿Listo? Pero, ¿por qué yo digo que no es obligatorio? No es obligatorio porque simplemente si no puedes crear la cuenta, pues no se puede crear la cuenta y ya, pare de contar. Entonces, como no es opcional, no es obligatorio, pues, pero tú lo puedes crear y ya, listo. Entonces, el caso de uso describe en este caso de uso que se falló. Entonces, que se realizó una serie de pasos, que no se encontraron las credenciales y tú guarda ese log. Así de sencillo, pero no es, y así se representa un extended. ¿Listo? Estos dos casos de uso que tú ves aquí son unos casos de uso que son del tipo generalización, especialización, o más exactamente de herencia. Son casos de uso, son relaciones de herencia. Estas son relaciones de herencia a estos dos casos de uso. Tenemos dos casos de uso aquí. Tenemos dos casos de uso aquí. Uno es, uno es, uno es A y el otro caso de uso es B. Entonces, mira, nosotros estamos hablando de relaciones en los diagramas de casos de uso. Entonces ya vimos el de asociación. Esta es una relación include, esta es una relación extended, esta es una relación include, esta es una relación de generalización, especialización, o lo que llamamos normalmente herencia, lo que llamamos una herencia. A veces, normalmente se escucha hablar de generalización, especialización. Entonces, el caso de uso general, si yo hablo de generalización, especialización, entonces sencillo. ¿Quién sería, quién sería el caso de uso general? General. ¿Y quién sería el caso de uso de especialización? Especialización. Entonces, sencillo. Entonces, el caso de uso general, sería, ay, Dios mío, ¿por qué no lo quiere coger? No me lo quiere coger. Ve. El caso de uso general sería crear wiki. Y la especialización sería el caso de uso A y el caso de uso B. Eso, cuando veamos los diagramas de clase, lo vamos a ver con más claridad. Cuando vos tenés una clase, cuando tenés una clase, aquí por ejemplo, vamos a hacer que la clase sea auto. Aquí, en vez de crear wiki, vamos a colocar auto. Luego, si yo tengo aquí un Honda y aquí tengo un Toyota, entonces esa herencia, esa clase heredada sería la especialización, la especialización. Pero cuando uno está hablando de clases, uno habla de herencia, pues casi uno no habla de cuál es la especialización y cuál es la parte general, ¿no? Sino que uno habla, A es una clase heredada de crear wiki y B es una clase heredada de crear personal y ya paré de contar. Pero eso en el diagrama de clase lo vamos a ver más claro. Abrir F. Miremos acá qué tenemos. Pongámosle el zoom. Listo. Ah, listo. Esto ya prácticamente lo he explicado. Listo. Cuando tú tienes una línea y tienes la punta de flecha en blanco, ¿sí? Tiene como un triángulo en blanco la punta. Entonces es un caso de herencia. Se llama generalización o especialización, pero es la relación que se utiliza
para denotar un caso de herencia. Entonces, donde si nosotros hablamos de la clase padre, entonces sería lo general, la generalización, y la clase heredada sería la especialización, pero es herencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de extensión es lo que yo decía. El extender es un caso de uso alternativo, es un caso de uso opcional, no es obligatorio, no es obligatorio. Yo les decía hace 8 días, yo les decía hace 8 días lo siguiente, yo les decía hace 8 días lo siguiente, yo tengo un menú, yo tengo el siguiente menú, yo tengo el siguiente menú. Uno, diagnosticar. Uno, diagnosticar. Dos, salir. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué pasa si es uno? Pues él ejecuta algo. Él ejecuta algo ejecuta. Y se le dan las instrucciones de conversión para que este uno sea un entero o sea, si quiere que sea string, pues lo deja como string, y si quiere que sea un integer, pues utiliza la instrucción adecuada para convertir ese string ¿en qué? En entero. ¿Listo? Ahora, si le dices salir, cuando tú dijiste salir, pues él se sale y adiós. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si tú digitas 3? Pues no pasa nada. ¿Qué pasa si digita 4? No pasa nada. No hace nada. El sistema no te hace nada. No te hace absolutamente nada. ¿Correcto? O sea, pero tú sí puedes colocar un mensaje. Tú sí puedes colocar un mensaje. Tú puedes colocar un mensaje. Tú puedes colocar un mensaje que puede ser una excepción. ¿Listo? Tú puedes colocar un mensaje que diga código o código errado. Puede ser código errado. Pero si yo coloco código errado, no pasa nada. Es decir, yo dicto 3, código errado, 4, código errado, no pasa nada. ¿Listo? Ahora, si yo no escribo esa excepción, si yo no escribo esa excepción, tampoco pasa nada. Llegará el momento en que después de digitar 3 veces una tecla diferente a 1 y 2, me dé cuenta, no, es que le estoy digitando. Pero no es algo que vaya a afectar el rendimiento o la funcionalidad del sistema, ¿correcto? Pero obvio que si uno entrega este pantallazo 1 y 2, es obvio que si digita un número diferente al 1 y 2, pues que él me bote un mensaje y ya pare de contar. Listo. Es más o menos lo que es un extended, es decir, no es obligatorio, es una cuestión opcional, que tú la quieres hacer o no lo quieres hacer. Aquí nosotros estamos hablando de inclusión, ya hablamos de inclusión. Cuando hablamos de una relación hablamos de una relación include, es porque tú necesitas ese caso de uso. Es decir, tú tienes un caso de uso base, que yo les decía ahorita, facturar. Yo les decía ahorita, facturar, facturar. Ese es el caso de uso. Listo. Ah, no, el caso de uso es realizar venta. No importa, ese me sirve. Caso de uso, realizar venta. Realizar venta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de relación va? Una de asociación, una de asociación con flecha, con punta de lanza. No, ninguno de las dos necesita. Ninguna de las dos es válida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tú necesitas, tú lo que quieres mostrar en ese diagrama
de caso de uso es que después de realizar la venta, tú necesitas un paso muy importante que es facturarle al cliente. Entonces, es punteadito, punteadito, punteadito y con flechita. ¿Listo? Y la palabra aquí, la palabra aquí, la palabra aquí, include. Include. Y ya, listo. Entonces, esa es una relación. Uno realiza una venta y el siguiente caso de uso que necesita es facturar, ¿correcto? Ese caso de uso base, realizar venta, para poderla llevar a feliz término, pues se necesita facturar. Eso es lo que es una relación incluso. Listo. Archivo, abrir. H, no guardar. Ya la vimos. HJ, abrir. Y ahora, tenemos que, tenemos que, tenemos que especificar un caso de uso. Todos los casos de uso ustedes tienen que especificarlo. Lo puedes hacer a través de un diagrama de flujo o lo puedes hacer comentarizado en texto, ¿sí? Tiene que describir, un caso de uso es prácticamente un escenario, es decir, un diagrama de caso de uso es un escenario, es como un guión, es como un script, ¿listo? Entonces, ¿qué es un escenario? Son los diferentes pasos que se desarrollan a partir del inicio del caso de uso. Las condiciones afectan su comportamiento. Entonces, cuando tú tienes un diagrama de un caso de uso, lo que tú tienes es un guión, es un escenario, donde primero se hace uno, donde después se hace dos, donde después se hace tres, y donde cada S1 y cada S2 y cada S3 son esos casos de uso. Y además de eso, en cada caso de uso hay una serie de actividades que deben de desarrollarse y que deben de tener un orden, ¿listo? Y que deben tener unas relaciones, una relación de asociación, una relación de herencia, una relación de composición, una relación de agregación, una relación de generalización, especialización, como tú lo quieras llamar, una relación de dependencia. Eso es un diagrama de caso de uso. Son todos esos artefactos unidos entre sí a través de unas relaciones de asociación, de include, de extended, de generalización, especialización, de dependencia, de composición o de agregación. ¿Listo? Tú tienes que describir un caso de uso. ¿Qué es describir un caso de uso? ¿O qué es la palabra describir según la Real Academia? Según la Real Academia, especificar es tratar de detallar al máximo una actividad, es al máximo ir a lo mínimo, es decirlo en forma clara y no decirlo en forma general, sino decirlo en forma específica. Abrir J. Listo. Un escenario no aborda aspectos de interfase gráfica de usuario, hardware o software de la plataforma, ni cualquier requisito no funcional. Es decir, nosotros en los diagramas de casos de uso no vamos a hacer interfaz gráfica, ni vamos a manejar la parte de hardware ni de software. Eso lo vamos a manejar es en el diagrama de componentes. Allá sí vamos a manejar ese asunto de interfaz y la parte de hardware y la parte de software, ni tampoco vamos a manejar ningún requisito funcional en el diagrama de caso de uso. Para eso está el diagrama de componentes. Abrir acá. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo nosotros especificamos, cómo especificamos un caso de uso? ¿Cómo especificamos un caso de uso? Voy a leer aquí lo que se dice. Se debe escribir, es decir, cuando nosotros hacemos este diagrama de caso de uso, tú lo puedes hacer con UML, con Rational Roche, o tú lo puedes hacer con Draw.io. No es que sea Draw.io exactamente, sino que el Draw.io tiene una serie de herramientas y dentro de esas herramientas está el UML. Entonces, ¿cómo describes un caso de uso? Tú le colocas el nombre, realizar venta, breve descripción del comportamiento. Entonces, o cómo funciona ese caso de uso. Entonces, el almacén, el almacén realiza la venta a través de una solicitud de un cliente y este artículo lo consultaremos en el sistema y si existe, pues lo vendemos. Si no existe y si el usuario acepta que se lo traigamos del proveedor, del señor que nos provee, pues que él espere un momentico. Uno describe la situación. Actores que interactúan con el usuario. Dentro de los actores que interactúan con el usuario, si nosotros estamos hablando de un almacén de electrodomésticos, que para allá va el problema, voy a hablarles del almacén de electrodomésticos. Entonces sería el cajero, el vendedor, incluso el cliente, ¿correcto? Ahora, ese caso de uso tiene una poscondición. Ese caso de uso tiene una poscondición y tiene una precondición y una poscondición. Miremos lo siguiente. Voy a abrir esta. Voy a abrir esta extended. Y después abro esta. Listo. Mira. ¿Qué es una precondición y qué es una poscondición? ¿Qué es una precondición y qué es una poscondición? Una precondición para yo crear esta cuenta de blog o yo crear esta cuenta de wiki, una precondición es que la persona tenga unas credenciales en la base de datos. Esa es la precondición. Esa es la precondición. ¿Cuál es la precondición para yo registrarles a ustedes la nota de los cortes? ¿Cuál es la precondición del caso de uso registrar la nota? La precondición para el caso de uso registrar la nota es que ustedes estén como estudiantes regulares de la institución. ¿Y qué es ser un estudiante regular? Haber hecho la matrícula académica y haber pagado su semestre. También eso lo constituye. Esa es una precondición, ¿listo? Entonces, la precondición es que ustedes tengan sus credenciales aquí en la base de datos. Esa es la precondición. ¿Y cuál es la poscondición de un caso de uso? La poscondición de un caso de uso es crear la cuenta. La poscondición prácticamente es el objetivo que tú quieres de ese caso de uso. Por ejemplo, ¿cuál es la precondición para yo realizar una cita médica con Sanitas? La precondición para yo realizar una cita con Sanitas es que yo esté en la base de datos de Sanitas. Esa es la precondición. ¿Y cuál es la poscondición? Pues es realizar la cita médica. ¿Cómo yo realizo la cita médica? Si lo hago yo desde mi computador, pues la precondición es que yo esté en la base de datos allá de Sánica. ¿Y cuál es la poscondición? Que el sistema me dice, su cita te quedó para el día jueves 22 a las 2:40. Esa es la poscondición. Mira, pasemos allá nuevamente. Abrir esta. No guardar. Entonces, tú le colocas el nombre al caso de uso, hablas un poquito del comportamiento de ese caso de uso, actores que intervienen con el software y tenés que hablar de la precondición y tenés que hablar de la poscondición, ¿sí? Y tenés que hablar después del flujo principal.
y después tienes que hablar del flujo alternativo y del flujo de sección. Ponle cuidado a lo siguiente. Nosotros vamos a hablar solamente del flujo principal. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de tal manera que no haya problemas, que sea el camino feliz. ¿Listo? Que no se dé ningún flujo alternativo ni se dé ninguna excepción. Entonces, en el ejercicio que ustedes tienen que desarrollar, tienen que describir el caso de uso. Solamente van a colocar el nombre, van a hacer una breve descripción, los actores que interactúan, van a colocar la precondición, van a colocar la poscondición y un flujo principal. Es decir, solicitamos el artículo, lo facturamos, lo pagamos y adiós pues. Ese va a ser el flujo principal. ¿Listo? Ya explicamos este diagrama de caso de uso. HIJK, abrir. HJKL. L. Vamos a escribir, vamos a hacer un ejemplo de una descripción de un caso de uso, ¿sí? Para pedir una cita médica. Descripción. Este caso de uso permite que un paciente o empleado solicite una cita médica. Actores, el paciente o empleado. ¿Cuáles son las precondiciones? Para el paciente, este necesita estar logueado en el sistema con el perfil paciente y un empleado necesita estar logueado en el sistema con el perfil de empleado. ¿Cuáles las poscondiciones? Consulta médica. Sí, la poscondición es prácticamente el objetivo que tú quieres. HIJ. Entonces tenemos que describirlo, los actores, las precondiciones, las poscondiciones, y ahorita viene en la siguiente tablerito, abrir JKL, HJKL, M, no guardar. Listo. Entonces ya viene el flujo principal, pero como el ejemplo que vamos a desarrollar no tiene caso alternativo ni caso de secciones, entonces simplemente tú cuenta los pasos que hay para realizar, los pasos que hay que hacer para poder comprar un artículo, ya no más. Listo, no vamos a hablar de flujo alternativo ni de flujo de secciones, porque realmente los casos son tan diferentes. Simplemente es escribir qué pasa si sucede alguna cosa cuando vas en el flujo principal. Es como cuando nosotros en el primer semestre veíamos algoritmos que nos ponían a despinchar una llanta. Si no hay aire, entonces vaya a tal cosa. Si no hay, es como un go-to, vaya a tal parte. El flujo alternativo es como un go-to, vaya a tal parte, vaya a tal parte. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa en el ejercicio que ustedes van a hacer? Es la descripción, el nombre del caso de uso, la precondición, la poscondición y el flujo principal, pero por el camino feliz. No van a comentar caminos alternativos ni excepción. Miremos M, abrir MN, no guardar. No, esto sigue hablando del flujo alternativo, del flujo seccional, no. No pasa nada. Listo. Miremos a ver, miremos este diagrama de casos de uso. Miremos este diagrama de casos de uso y tratemos de entenderlo. Listo. Listo. Miremos algunas cosas. Miremos algunas cosas. Miremos una cosa y qué cosas podemos hacer. Mira, cuando tú modelas un diagrama de casos de uso, tú eres el analista. Tú eres el analista. ¿Qué significa? Tú eres el analista, es decir, hay un diagrama de casos de uso que lo hace el analista y un diagrama de casos de uso que se hace ya el diseñador, ¿correcto? Cuando
Cuando es el analista, el diagrama de casos de uso tiene una simbología y cuando ya es del diseño, ya es el que va a quedar como sistema, tiene otra presentación. Miremos a ver si yo te puedo abrir acá un caso de uso donde, ay Dios mío, no, archivo, abrir un caso de uso. No lo tengo acá. Voy a hacer aquí una bolita. Cuando tú tienes un caso de uso de esta manera, si tú encuentras un óvalo que representa un caso de uso y tú le encuentras esta rayita aquí al óvalo, es un caso de uso que lo dice, que lo hizo el analista. ¿Listo? Pero cuando tú encuentras este caso de uso sin esta rayita así como al final del óvalo, ese ya es el de diseño, ese es el que va a quedar, ese es lo que hará el sistema que tú vas a desarrollar. ¿Vale? Miremos dos cosas acá. Miremos dos cosas acá. Cuando tú tienes un caso de uso, cuando tú tienes un caso de uso, solamente lo excita, lo estimula un actor, solamente lo estimula un actor. Un actor es un agente, es cualquier cosa. Vamos a suponer que es una personita. Vamos a suponer que es una personita. Listo. Listo. Entonces, este caso de uso solamente lo estimula un actor. Esta es una relación de asociación. Normalmente, cuando el estímulo es de un actor como alguien, una persona, la asociación es una flechita, simplemente una flechita sin punta de lanza al final de la línea, ¿correcto? Pero tú no puedes tener esto. Cuando tú estás modelando, tú no puedes tener esta situación. Esta situación. ¿Listo? Esto no es válido. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es que este caso de uso lo está estimulando dos actores. No, un caso de uso solamente lo estimula un actor. ¿Por qué yo digo esto? Porque entremos ahora sí a este ejemplo que hay acá. Mira, entremos a este ejemplo. Hablemos primero de la relación generalización, relación de generalización, especialización. Entonces, el general es el staff, es decir, es la clase padre, si estamos hablando de diagramas de clase, pero si estamos hablando de casos de uso, vamos a hablar que este es el caso de uso base, el staff, el empleado, ¿listo? No, el staff. Entonces, de ese está el empleado y está el médico. Mira que tenemos una relación de herencia, El empleado del caso de uso está, o llamemos clase padre está. Eso es lo que tenemos. Miremos qué tenemos más. Mira, aquí tenemos un caso de uso que dice a enviar recordatorio, enviar recordatorio. Estamos viendo esto desde el punto de vista del sistema, es decir, el sistema, estamos frente a la pantalla del computador y la pantalla del computador es este rectángulo que ustedes ven ahí, el rectángulo. ¿Listo? Y los actores están afuera del sistema, están frente a la pantalla. Entonces, yo tengo aquí una opción, hablemos caso de uso opción. Tenemos una opción acá en el sistema que es enviar recordatorio, ¿sí? Enviar recordatorio. Entonces, a mí me llega a mi celular, señor Álvaro, usted tiene cita el día jueves a las 2 de la tarde, que no sé qué. Entonces, aquí está Álvaro Álvarez como paciente. Luego yo soy un
Yo soy, ¿qué? Un actor pasivo. Yo no soy un actor pasivo. Yo soy un actor pasivo. Yo recibo el resultado de un caso de uso, donde me están recordando cuándo es mi fecha, de ir a la cita. Ese es un actor pasivo. Ahora, ¿cuándo yo me convierto en actor activo? Yo me convierto en actor activo cuando estimulo un caso de uso. En esta situación es emitir factura. Ese es el caso de uso, emitir factura. Pero yo lo estoy activando, ¿correcto? El médico, el médico, el médico es un actor activo porque él está emitiendo esta receta. Este médico es un actor activo porque está prescribiendo la receta. Este médico es un actor activo porque está registrando la, está registrando la historia del paciente. ¿Listo? Aquí tenemos un caso de uso también con una herencia. Dice pagar cuenta. Entonces, plan de pago. Plan de pago. Es decir, pagar cuenta. Entonces, yo pago mi cuenta conforme, de acuerdo al plan que yo tengo. Entonces, este es un caso de especialización. Este es un caso de herencia. Este es un caso de herencia. Miremos otra cosa. Ustedes pueden observar en este diagrama de casos de uso desde el punto de vista del sistema que este caso de uso, cancelar consulta, hay dos actores hay dos actores que lo están estimulando. Está un actor que puede ser la secretaria, y hay un actor que puede ser el paciente, Álvaro Álvarez, ¿listo? Pero cuando tú modelas un caso de uso no puede estar estimulado por dos actores. Pero como aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del sistema, sí es posible que este diseñador lo esté haciendo de esta manera, porque está rompiendo la regla. Yo entro a mi computador desde mi apartamento y yo puedo cancelar la consulta. Pero el médico también la puede cancelar. ¿Por qué la puede cancelar? Pues tuvo un problema de salud familiar, lo que sea, le dice a la secretaria que le cancele y ella va y cancela. Por eso es que ustedes en este diagrama de casos de uso ven que el caso de uso lo está estimulando dos actores. ¿Listo? Ahora, Aquí dice, aquí dice marcar la consulta. Aquí es como apartar la consulta, como apartar la consulta. Y mira que tiene dos actores, un empleado del hospital y yo también como cliente, porque yo también puedo apartar marcar mi consulta, hacer la consulta, marcar mi consulta, decir, yo quiero la consulta para tal día. O el empleado también lo puede hacer. Miremos este asunto acá que es como un poquito como enredado, pero mira que nos ayuda a sacar mucho el asunto de la relación inclus, más exactamente de la inclus. Ay, Dios mío, ¿quién será? Ay, ya no más, por favor. Listo, listo. Miremos lo siguiente. Listo. Mira que aquí está el médico. El médico emite una receta y el paciente también emite una receta. ¿Qué hace el médico? Prescribir una receta. ¿Qué hace el médico? Registrar una receta. Pero mira que hay un caso de uso que se llama procurar paciente. Procurar paciente. Es decir, en el término médico, procurar es un medicamento importante para un paciente. Pero este procurar no es procurar de ese medicamento. Ese procurar es de tener un paciente, de procurarlo, de tenerlo, de mantenerlo, de tener un paciente. Porque es que si no hay pacientes, Sanitas no funciona. Así de sencillo. Así de sencillo. Es decir,
Miremos la situación de esta manera. Yo como paciente, yo como Álvaro Álvarez, a mí el médico me dice, ve, baja los medicamentos. Y yo he bajado los medicamentos. O sea, yo emito, yo emito en la receta no como profesional, porque quien emite la receta tiene que ser un profesional con conocimientos en esa área del dominio. No, mira que yo la emito porque esa persona, este médico ya la colocó en el sistema. Entonces yo ¿qué es lo que hago? Yo también la emito, ¿sí? Pero para yo emitir esto, yo tengo que existir aquí como paciente. Si no existo como paciente, pues no me van a emitir esa receta. Yo tengo que estar en la base allá como paciente, ¿cierto? Entonces, para yo poder emitir esta receta, entonces yo tengo que existir en el caso de uso, tengo que estar ahí en la base de datos. ¿Listo? Entonces, yo necesito un include. Es decir, esta, este emitir receta no se cumple si no hay paciente. Tiene que existir un paciente. Luego es un include. Ahora, ¿qué es lo que hace el médico? El médico prescribe una receta, pero ¿a quién tiene que prescribirle esa receta? Pues tiene que prescribírsela a un paciente. Si no está este paciente, ni se puede ejecutar este caso de uso, ni se puede prescribir tampoco. A eso se refiere el include acá. Ahora, el médico registra una historia. Él tiene que registrar la historia. Pero si no existe este caso de uso, él no puede. Él no puede hacer ese registro de ese paciente. Entonces, mira que aquí está include para poder emitir la receta, está el include para prescribir la receta y está el include para registrar la historia. O sea, ese include es un paso que es necesario hacer para que se pueda ejecutar mi caso de uso base. ¿Cuáles son los casos de uso base en este momento? Registrar herencia, prescribir reserva y emitir reserva. ¿Sí? Ellos son los casos de uso base. ¿De quién? De que exista un paciente. Si no existe este paciente, pues no, pues estos casos de uso no se pueden ejecutar. ¿Listo? Y teniendo sentido común, es verdad. Listo. Miremos esta otra situación en este diagrama de casos de uso. Ojo que lo que le estoy diciendo, este modelo, si yo lo hago, si el ingeniero Diego lo hace, si la ingeniera Luisa lo hace, si la ingeniera Male lo hace, si el ingeniero Esteban lo hace, créanme que vamos a lograr sacar la cita médica, créanmelo. Pero nuestros modelos pueden diferenciar, no mucho, pero sí pueden diferenciarlo, ¿correcto? Por ejemplo, si yo modelara este sistema, si yo modelara este sistema, yo no colocaría aquí caja, yo colocaría una, una especialización, generalización de paciente. ¿Listo? Una especialización. Yo haría una especialización, generalización de paciente. ¿Sí? Porque realmente quien paga es el paciente. Pero no estoy diciendo que esto está mal, sino que yo lo haría así. ¿Listo? Yo tengo que pagar la cuenta, porque la caja no es la que paga la cuenta, ni el cajero es el que paga la cuenta. Quien paga la cuenta es el paciente. Entonces, yo colocaría aquí paciente. Entonces, pagar la cuenta. ¿Listo? Ahora, póngale cuidado a lo siguiente. ¿Por qué este extended dice posponer el pago? Ingeniera Marley, ¿por qué crees tú que este es un extended y no es un include? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Qué pena. Listo. Ingeniera Marley, ¿por qué este caso de uso es extended y no es un include? Este caso de uso es un extended y no es un include. Posponer. ¿El posponer un pago?
Sí, dice, ¿por qué el caso de uso posponer un pago no es un include, pero sí lo toma como extended? Porque es algo que ya está y simplemente se le da como en un plazo y porque pues ya está registrado, ¿no? Bueno, vamos a dejarla ahí. Ingeniero Diego, ¿por qué este es un caso extended y no es un caso include? Y si es extended, ¿por qué? Profe, pues yo diría que es como, pues sí sería extended porque es algo opcional, ¿no? O sea, tiene la opción de extender el pago o no, o pagarlo de inmediato, ¿no? Listo, ahí van bien ambos. Ingeniero Sebastián, ¿por qué este es un caso extended y no es un caso include? ¿Cómo, profe? ¿Por qué este caso de uso posponer pago es extended y no include? Pues como lo decía mi compañero, ¿no? Porque tiene la opción de extender ahí, pagar la cuenta o a la caja. Ingeniera Luisa, ¿por qué este caso de uso es extended y no es, este caso de uso es extended y no es include? La verdad que ya no tiene audio. Bueno, listo. Ingeniera, ¿puedes escribir ahí un comentario en el chat, ingeniera Luisa? En el chat puedes hacer algún comentario, ingeniera Luisa. No está la ingeniera Luisa. Ingeniera Luisa, ingeniera Luisa, ingeniera Luisa. Bueno, ok, sigamos, sigamos. Bueno, un caso extended va al, primero, una relación extended que se representa de esta manera y con la palabra extended, va al caso de uso base. ¿Cuál es el caso de uso base? Pagar cuenta, ¿listo? Entonces, lo único que hay que hacer para salir del hospital es pagar o pagar, ¿correcto? Pero normalmente, pues la idea es que sea en efectivo, ¿no? Que sea en efectivo, que sea en efectivo. Pero tú puedes pagar con un cheque, tú puedes pagar, posponer el pago, lo que sea. Por eso es que son una serie de alternativas. Tú puedes usar como porque un extended es una alternativa del caso de uso. También definimos un extended como una alternativa. O la podemos definir un extended como algo opcional, algo que no es obligatorio. Pero este caso extended, este caso extended es un caso de uso alternativo. De todas maneras, no es un caso de uso que no podemos aplicar el concepto que no es obligatorio o que es opcional. Pase a ver, venga, les explico otra vez. Cuando yo tenía ese menú de 1 y 2, 1 diagnosticar y 2 salir, y si yo digitaba 3 o 4, no pasa nada. Es decir, yo puedo colocar el mensaje que digité un código errado. Eso es opcional, eso no es obligatorio. Pero un extended también es un caso de uso alternativo. Entonces tenemos dos
dos afirmaciones para un caso de uso extended. Número uno, que es o es opcional y tampoco es obligatorio. O lo otro es una alternativa. Un caso de uso extended es una alternativa. Porque cuando nosotros estamos en el hospital, ¿qué pasa? O pagamos o pagamos. Eso no hay nada que hacer. Y más si estamos en una clínica privada. O paga o paga. Ahora, la alternativa que nosotros podemos de hacer ese pago puede ser con un cheque, con tarjeta de crédito, posponer el pago, lo que sea. Ese es otro significado que tiene el extended. Oye, muchachos, ¿correcto, ingeniera Marley? Listo. Ingeniera Marley, por favor, dime que sí, que estás ahí. ¿Aló, ingeniera Marley? ¿Aló, ingeniera Marley? ¿Aló, ingeniera Marley? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, aquí tenemos pagar cuenta, ¿listo? Mira que aquí tenemos un caso de uso general y aquí tenemos una especialización, plan de pago, o sea, nosotros tenemos una herencia. Mira que una cosa es ir a pagar el bono, ir a pagar el bono a Sanitas, el bono ese, ¿cómo se llama? Ese bono, ¿cómo es que se llama la palabra bono? Cuando tú vas y apartas una cita. Bueno, es decir, yo como usuario de Sanita, yo tengo que pagar un bono por mi atención. ¿Listo? Entonces, si es una persona que no es pensionada, sino, y si el sueldo es mayor de 2 millones, él tiene que pagar como 14,000 pesos. ¿Listo? ¿Sí? Pero yo soy pensionado. Entonces, como yo soy pensionado, y tengo un sueldo equivalente más o menos a esa persona, mi pago es de 3,500 pesos, ¿correcto? ¿Por qué es de 3,500? Porque a mí Colpensiones me saca el 20% para salud, o sea, eso ya está repago. Entonces el señor que pagó los 14 me dice, usted pagó por 3,500. ¿Por qué pagó 3,500? Yo le digo, señor, es que a mí me descuentan el 20% por salud. No es el 8 ni el 4, es el 20% que nosotros pagamos de salud. Entonces por eso es que a veces yo voy a varios especialistas y a mí unos no me cobran, otros los que me cobran bajito, porque yo ya pagué eso allá por Colpensión. Entonces aquí tenemos una herencia. Por eso es que tenemos que este pago depende del plan que uno tenga. Entonces tenemos una generalización, especialización, donde el caso de uso general es pagar la cuenta y el caso de especialización es, la especialización es el plan. Entonces yo les decía, si yo tengo un diagrama de clases y mi clase padre es auto, y yo tengo dos clases heredadas, que es la Toyota y la Honda, pues la Toyota es la especialización y la Honda es la especialización. Listo, y ya pues ustedes ya saben que hay métodos y funciones dentro de la especialización que no figuran dentro de la clase padre. ¿Correcto? Bueno, eso es lo que podemos nosotros observar en este diagrama de casos de uso. Miremos el siguiente a ver qué nos dice. Abrir. No, ya vimos el flujo alternativo, ya listo. Bueno, ya tocaría como el ejercicio. ¿Y dónde está el ejercicio? Bueno, ya está el ejercicio, entonces voy a dictarles el ejercicio. ¿Dónde está? Pregunta sobre ese diagrama de casos de uso, Diego, Sebastián, ingeniera Marley. Preguntas antes de entrar al ejercicio. No, profe, por mi parte no. Bueno, perfecto. Miremos el ejercicio. Voy a dejar de presentar, no. ¿Dónde yo tengo ese caso de uso? El ejercicio. No.
Ya. Listo. Listo. Por favor, saquen un pantallazo ahí de este problema. Me dicen cuando sí, me dicen cuando no. Y les voy a leer el problema. Ingeniero Diego, ¿ya? ¿Ya le sacó el pantallazo? Sí, profe. Sebastián. Sebastián. Sí, profe. Ingeniera Marley. Sí, profe. Bueno, perfecto. Ok. Listo. Voy a leerles el problema. Voy a leerles el problema. Dice, una empresa dedicada a la venta de artículos electrodomésticos cuenta con diferentes puntos de venta. Cada punto de venta con cajeros, vendedores y sus propios almacenes. Vuelvo a leer. Una empresa dedicada a la venta de artículos electrodomésticos cuenta con diferentes puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con cajeros, vendedores y sus propios almacenes. Un día X, esta empresa comienza cuando un cliente solicita al vendedor un producto que se encuentra en vitrina. El vendedor verifica el stock, le muestra y le informa de las características del producto. Si el cliente está de acuerdo con el producto ofrecido, el vendedor le genera el ticket de pedido indicándole el código y el precio del producto. ¿Listo? Puede ocurrir que el producto que se encuentra en la vitrina no exista en la tienda, por lo que el vendedor se comunica con el proveedor para consultar si el producto existe. En caso que tampoco existe, el vendedor, para no perder a su cliente, le informará que existen productos sustitutos con las mismas características del producto que desea y al mismo precio. El cliente puede ser que acepte o no el producto. El cliente se dirige a la caja y el cajero le solicita el ticket de pedido para que le genere el comprobante de pago. El cajero le entrega el comprobante del pago del cliente y este se dirige con el comprobante de pago al vendedor para que le entregue el producto. Entonces la situación es la siguiente. El tipo pasa por el almacén, se enamora de algo que ve en la vitrina, entra y le dice al vendedor que le gusta ese artículo. El vendedor va al sistema, consulta ese código. Entonces, si existe, entonces, pues se genera la orden de pedido, se genera la orden de pedido, se consulta, pues cuando él está consultando ese código, obvio que él va y consulta ya al inventario que sí existe ese producto, entonces el tipo acepta, dice que sí le gusta, que está de acuerdo, que ese es el que está buscando, entonces se le genera la factura y tenemos que ir y actualizar el inventario, ¿correcto? Tenemos que actualizar el inventario. Ese es más o menos el diagrama de casos, el diagrama de casos de uso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Abren Draw.io y hacen ese diagrama de casos de uso. Pero miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Abrir. Miremos lo siguiente. ¿Listo? Entonces, aquí está el diagrama de casos de uso de realizar la venta. Esto lo hacemos como si todo feliz, es decir, existe el producto. ¿Listo? Y vamos a hacerlo de una forma muy general,
de tal manera que ustedes tengan la filosofía de qué es un diagrama de caso de uso. ¿Cuáles son los actores? El actor sería el proveedor, el actor sería el vendedor y el actor sería el cajero. Aquí no es actor, sino el cajero. Y el otro actor que tenemos es cliente. Entonces, vamos a realizar una venta. Entonces, caso de uso, realizar la venta. Pero yo voy a realizar la venta, pero vamos a hacerlo con el caso feliz. Entonces, resulta que al realizar yo la venta, el vendedor consulta el sistema, está el producto, entonces si está el producto, entonces se genera una factura. Mira que esta relación es de tipo include. Es una relación de tipo include, porque es que generar factura número 1, viene del caso de uso de base realizar venta. Y este caso de uso es el siguiente paso que hay que hacer después de que el cliente le gustó el producto y que está dispuesto a pagarlo. Entonces, por eso es que este caso de uso, este include es punteadito, porque generar la factura es un paso necesario que hay que hacerle. ¿Listo? Ahora, cuando tú realizas la venta, puede pasar lo siguiente, que el producto no esté en ese momento ahí en el almacén. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al proveedor. Entonces, el proveedor viene y actualiza el inventario. Actualizar el inventario es traer el par de zapatos que nosotros no tenemos. ¿Listo? En todo caso, ya se actualizó el ¿qué? Se actualizó el caso de uso. Pero mira que aquí hay una relación extended. Expliquemos esta relación extended. ¿Por qué no es una relación include? No es obligatorio que Diego entre a mi almacén y que yo tenga que tenerle un par de zapatos número 60. No, para nada. Y tampoco, y ahora, si yo llamo al proveedor, entonces, y él tampoco los tiene, pues no pasa nada, pues simplemente no se realiza la venta. Entonces, es por esto que este caso de uso, actualizar inventario, es extended. Aquí hay un error en la relación. ¿Cuál es el error que hay en esta relación, Diego? Diego. Diego. Sí, profe. ¿Cuál es el error que hay en este actualizar inventario en la relación extended? Pues yo diría que es el modo como va la flechita, ¿no? Es perfecto, listo, perfecto. Porque es que el caso de uso extended va del caso de la opción al caso de uso base. Perfecto, o sea, este está mal. O sea, tienen que arreglar eso. Vamos a suponer, vamos a suponer, vamos a suponer, vamos a suponer para la ingeniera Marley. La pregunta es para la ingeniera Marley. Ingeniera Marley, vamos a suponer que yo siempre que realice una venta, yo tengo que actualizar inventario. ¿Qué tipo de relación iría acá? Sería una obligación, ¿cierto? Sí, es una obligación, correcto. Entonces iría la que está en la parte de abajo. ¿Cómo se llama la parte de abajo? Es que no alcanzo a ¿No mirar bien. alcanza a ver? Es un include. ¿Incluso? Un include. Antes yo le pongo perdón, que podía hacer esto y yo no le había hecho. Sí, Sino que eso, está conectada sí. desde el celular y se ve muy pixelado. Ya, claro. Perdóname que no le haya puesto ese. Listo, es un include. Este extended está mal porque esta punta tiene que apuntar es acá. Listo. Entonces, ojo a lo siguiente. Si yo realizo una venta y no es obligatorio
actualizar el inventario, pues es una relación extended, pero la flechita va apuntando acá. ¿Listo? Ahora, yo podría colocar aquí otro caso de uso. Otro caso de uso sería aceptar o no aceptar la compra como cliente. ¿Listo? Porque también es opcional que yo acepte o no acepte la venta. Entonces sería un caso de uso, es un caso de uso extended y la flechita sería así punteada. Ay, Dios, Jehová, ayuda. No sé por qué esto a veces no me funciona. Sería punteada. Digámosle que ahí está punteada. Listo. Y se escribe la palabra. Se escribe la palabra extended. Extended. ¿Listo? También. Entonces, muchachos, hagamos lo siguiente. Hagan ese diagrama que está ahí. Arreglan esa relación extended, ese diagrama de caso de uso, hagan ese caso de uso para realizar una venta. Este diagrama de casos de uso, ¿cuántos casos de uso tiene? Sebastián, ¿cuántos casos de uso tiene este diagrama de casos de uso, Sebastián? Sebastián. ¿Cuántos casos de uso tiene este diagrama de casos de uso? Así como quedó. Tendría 4. 4. Este aceptar la compra. 1, 2, 3 y 4. Listo. Cada caso de uso tiene 10 diagramas. Tiene 10 diagramas. Siempre todo problema arranca con el diagrama de casos de uso, porque son los requisitos funcionales. ¿Listo? Entonces, este de aceptar o no aceptar, hay que hacer el diagrama de clases, hay que hacer el diagrama de secuencia, el diagrama de objeto, el diagrama de actividades, hasta llegar a 10. Este caso de uso realizar venta, hay que hacerle el diagrama de clase, el diagrama de secuencia, el diagrama de objetos, el diagrama de actividad, lo que sea. ¿Listo? Y a este también y a este también. Entonces, te imaginas que este problemita tan sencillo tiene en forma general 4 casos de uso. Ahí hay 40 diagramas para esos 4 casos de uso, más o menos. Entonces, como ustedes tienen instalado ya Draw.io, entonces hagan ese diagrama de casos de uso para ese problema. Arranquen. May 21. La otra, muchachos, si ustedes quieren, mañana entrando, cada uno me presenta ese diagrama de caso de uso. Ingeniera Marley. Ingeniera Marley, por favor. Dime que sí, dime que no. Ingeniera Dígame. Marley. ¿Sería entregarle el último? Este diagrama, sí. Este es el diagrama del problema que yo les dicté en forma muy general, pero que está bien. Está bien ese diagrama. O sea Entonces, que tocaría terminarlo de acuerdo al problema o solo el último que estamos haciendo. no, este es el diagrama de caso de uso para el problema que le acaba de dictar. Solamente aquí tocaría agregarle este de aceptar compra por parte del cliente, aceptar compra. ¿Listo? Que es opcional, o la acepta o no la acepta. Este es el diagrama del caso de uso para realizar una venta, para realizar. ¿Cuántos casos de uso tiene este diagrama de realizar una venta en ese almacén? Tiene 4 de usos, como decía el ingeniero Sebastián. ¿Listo? Tiene 4 casos de uso. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo les digo? Hay 2 opciones. Número 1, este es el diagrama de casos de uso para ese problema. Uno que les digo es, abran Draw.io y
dibujen este caso de uso en Draw.io y me lo presentan ahorita. La segunda opción que les doy es, dibujen el diagrama de casos de uso más tarde o mañana por la mañana, y mañana a las 6 de la tarde le califico a 1 por 1. ¿Cuál quieren? ¿Terminarlo ahorita y salimos a las 10 o me lo entregan a las 6 de la tarde mañana? Ingeniera Marley, Sebastián, Diego, o arranquen a hacerlo. Profe, no será mañana porque esta clase hasta las 9:20, ya son las 9:24. Ay, Dios mío, ¿verdad que yo la estoy confundiendo? Discúlpame, sí, discúlpeme, no, ¿verdad? Es que la confundo que una que voy hasta las 10:10, no, discúlpame, no es para mañana, ¿qué tal? No, discúlpame, no, discúlpame. No, mañana a las 6, ¿listo? Necesito ese diagrama de casos de uso por Draw.io, ¿listo? Listo, Discúlpame. profe, no hay problema. Menos mal que me acordaste, ¿ve? No, discúlpame, Marley, eso, hablen, por favor. ¿Cómo Y es que se llama el programa, profe? Luego, ¿tú no lo descargaste hace 8 días? Ah, ¿es el ¿Aló? mismo día hace 8 días? Sí, claro, Ah, el bueno. Draw.io. Entonces el Draw.io usa la parte general y sigues bajando y ahí dice, ahí está miscelánea, un poco de opciones. Y ahí está UML y abre la opción de UML y ahí están los actores. En el general también están los actores, está la bolita, están las relaciones y todo. Y está la parte de texto que está en el general. ¿Listo? Necesito que me dibujen eso en Draw.io mañana. Diego y Sebastián y Marley, ¿entendido? Sí, profe. Sí. ¿Qué es lo que tienes que entregarme mañana, Diego? A las 6. Sería realizar este caso de uso, Este realizarlo en diagrama Draw.io. de casos de Mm, uso. Este diagrama de casos de uso. ¿Qué es lo que tienes que hacer mañana? ya ¿Qué es lo que está. tienes que entregarme mañana? Este ¿Qué es lo que tienes que diagrama hacer? de caso de uso, profe. Casos de El uso. diagrama de caso de... ¿Cuántos casos Ah, de vale. uso hay en ese diagrama? 4. Diego, 4 casos de uso. ¿Listo? 4. Bueno, 4. Lo presentan en Draw.io. Ustedes mañana abren Draw.io y dice, este es el diagrama de casos de uso del día de venta de un almacén, no sé qué. ¿Listo? Entonces, que pase buena noche, Diego, que pase buena noche, Sebastián, que pase buena noche, Marley. Pues Luisa Fernanda no está desafortunadamente, pero infórmele que hay que entregar eso mañana a las 6 y sacamos nota de una vez, ¿vale? Listo, Felices profe, que noches. esté muy Listo, bien. ingeniera Marley, que pasen buena noche, que descansen. Vale, profe, gracias. Vale, Bueno, ok, profe, que feliz descansen. noche. Igualmente, que descansen.